Muy buenos días a todos y todas. Les damos las gracias por su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en el webinar relacionado con la red temática Energías Renovables, donde trataremos el tema La Prospectiva Energética. La presentación estará a cargo de Fabio García. Fabio García Lucero es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Es actualmente especialista de la Dirección de Estudios y Proyectos de OLADE y ha colaborado con la organización desde hace 24 años en proyectos de información y planificación energética, tales como el Sistema Unificado de Planificación Eléctrica Regional SUPER, el Sistema de Información Económica Energética, el Sistema de Información Energética Nacional y el Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética SAME. Se ha desempeñado también en diversos estudios de prospectiva energética para América Latina y el Caribe. Cursa actualmente una maestría en eficiencia energética. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y las abordaremos una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagados con el fin de evitar la interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Pues un lapicero para ir anotando. Ya te toman. Mil disculpas por la interferencia. Le damos la bienvenida a Fabio García e iniciamos este webinar. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este primer webinar del año 2016, el cual estamos iniciando con el tema de prospectiva energética. Voy a compartir en este momento la presentación. Un momentito, por favor. Bueno, entonces en este webinar vamos a tratar pues de sintetizar en el tiempo que corresponde los conceptos que se han considerado básicos respecto a los estudios, a la construcción, evaluación de escenarios, a los estudios de prospectiva, a los modelos de prospectiva energética. El contenido de este webinar es, pues, primero, conceptos sobre la construcción y evaluación de escenarios energéticos. Segundo, la prospectiva energética como instrumento de la planificación energética. Tercero, vamos a mencionar algo sobre la clasificación de modelos de prospectiva energética. Cuarto, vamos a hacer una breve presentación del modelo de prospectiva energética que dispone OLADE, que es el SAME, y sus aplicaciones. Y quinto, vamos a terminar con las conclusiones. Bueno, entonces empezamos pues con los conceptos básicos de construcción y evaluación de los escenarios energéticos. Entonces, primero, ¿qué es un escenario? ¿No? Un escenario pues es una previsión de una sucesión de eventos, acontecimientos y situaciones ordenadas en el tiempo y en el espacio, y que se genera cuando uno se plantea las siguientes interrogantes, ¿no? ¿Qué ocurrirá? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Dónde ocurrirá? ¿Con qué magnitud? ¿Sí?
se puede decir que constantemente en la vida cotidiana estamos planteando escenarios frente al futuro, porque constantemente o permanentemente en el presente estamos tomando decisiones, ¿no es cierto?, para enfrentar el futuro. Pierre Wack nos dice que un escenario es un relato que describe un futuro posible, identifica algunos hechos relevantes, los actores principales, sus motivaciones y expone sus relaciones funcionales. Construir y utilizar escenarios permite explorar cómo puede llegar a ser el futuro y sus probables desafíos para la gente de vivir en él, ¿no? Eso es lo que es una cita respecto a la conceptualización de un escenario por Pierre Wack. Bueno, aquí también vamos a citar algo que nos dice Dennis Martos, y es que es muy importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta cuando se va a construir un determinado escenario, ¿no? Todavía, digamos, estamos hablando en forma general, puede ser un escenario en cualquier ámbito. Y nos dice que un escenario ni siquiera tiene que ser creíble o probable, porque los constantes procesos de cambio operan muy fuertemente sobre lo que en un momento dado se considera creíble o probable. Lo único que necesariamente tiene que ser es intrínsecamente consistente. Entonces, se puede concluir, ¿no es cierto?, de esta cita, que no tenemos que preocuparnos mucho que en el momento en que estamos planteando un escenario o construyendo un escenario, que en ese momento se lo pueda considerar poco probable, ¿no es cierto?, la ocurrencia de ese escenario, ¿sí? Porque la condición intrínseca es que sea consistente. Lo que debemos asegurarnos es que sea consistente, aunque en ese momento no parezca muy probable, ¿no? Porque las condiciones, las variables, ¿no es cierto?, que pueden intervenir sobre ese escenario, pueden tener efectos de ruptura, por ejemplo, en el futuro, y que pueden hacer que ese escenario ya tome mayor vigencia, mayor probabilidad. Bueno, ya entrando al tema energético, pues un escenario energético no es más que la previsión o se puede decir la imagen hipotética de una evolución del sistema energético para un horizonte futuro. Entonces, bueno, aquí en la diapositiva, pues vemos de un diagrama Sankey de un balance energético, pues como para representar lo que sería un sistema energético, donde por un lado hay los recursos, ¿no es cierto?, la producción de estos recursos, el transporte, la transformación, la distribución, comercialización hacia los diferentes sectores de consumo final, ¿no? No vamos a detenernos mucho en esto, pero sería como la representación gráfica de un sistema energético, y en lo que consistiría un escenario energético, pues en describir una evolución futura de este sistema, ¿no?, en un horizonte determinado. Bueno, entonces tenemos que ver también como conceptos básicos qué tipo de variables intervienen en la formulación de escenarios. Y podemos clasificar estos o distinguir diferentes clasificaciones de estas variables, ¿no? Se puede decir que respecto al objeto de la proyección, ¿sí?, dependiendo de cuál es el objetivo de nuestra proyección, las variables se clasificarían en endógenas y exógenas. Entonces, las endógenas serían justamente las variables que estamos proyectando, ¿no es cierto?, las variables que estamos tratando de prever, ¿no es cierto?, su comportamiento en el escenario que estamos construyendo. En el caso del sector energético, pues directamente sería la oferta y la demanda de energía, ¿sí? En cambio, las variables exógenas son previsiones externas al sector analizado, ¿no?, cuyo valor ya es preconcebido, pero que tienen influencia sobre las variables endógenas. Por ejemplo, las variables económicas, demográficas, que tienen las características de explicar el comportamiento de las variables endógenas. Entonces puede ser,
por ejemplo, la población, ¿no es cierto?, el PIB, los precios, pueden ser variables exógenas de tipo cualitativo, como la tecnología disponible, etcétera, ¿no? Entonces, son variables que no son el objeto propiamente dicho de la proyección, pero que tienen influencias sobre las variables que estamos proyectando. Y respecto a la relación con la evolución del sistema, tenemos que distinguir entre variables extensivas y variables intensivas. Entonces, las variables extensivas son todas aquellas variables que dependen del tamaño del sistema, ¿no es cierto? Sabemos pues que el sistema, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema energético, pues el sistema va a ir evolucionando en el tiempo, va a ir creciendo la demanda de energía y por lo tanto también va a ir creciendo la oferta, tiene que ir creciendo la oferta, ¿no es cierto?, para satisfacer esa demanda y por lo tanto podemos decir que el sistema va a ir creciendo en tamaño, ¿no es cierto? El tamaño del sistema va a ir creciendo en el tiempo. Entonces, todas las variables que crecen o que son impulsadas por este crecimiento, ¿no es cierto?, son variables extensivas. Por ejemplo, el consumo de energía, como le digo, bueno, si crece el sistema, crece la población, crece los ingresos económicos, entonces van a crecer también las necesidades de abastecimiento de energía y por lo tanto el consumo, por ejemplo, de energía sería una variable extensiva. Asimismo, la producción de energía o la oferta de energía, ¿no es cierto?, como depende también del crecimiento del consumo, es una variable extensiva. Variables económicas como la población, el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, es una variable extensiva porque depende también del tamaño del sistema. En cambio, las variables intensivas son aquellas que no dependen del tamaño del sistema. También hay que aclarar que las variables extensivas son acumulables espacialmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el consumo total del país, después la suma de los consumos provinciales o consumos departamentales, consumos estatales, etcétera, ¿no es cierto? Depende de cómo esté dividido el país políticamente. Pero las variables extensivas son la suma de las partes, ¿no? El total es la suma de las partes. En cambio, en las variables intensivas no es acumulable, estas variables no son acumulables espacialmente, ¿no? Y pueden considerarse una propiedad intrínseca del sistema. Entonces también se dice que una variable intensiva, por ejemplo, la misma variable que corresponde al sistema total puede ser, el mismo valor puede tener las partes del sistema, ¿no? Y pueden estar constituidas por la relación entre dos o más variables extensivas. Por ejemplo, tenemos los consumos per cápita, que en este caso pues es evidente que sería por ejemplo, el consumo de energía dividido para la población, es una variable intensiva. La intensidad energética, que sería el consumo de energía dividido para el PIB, es una variable intensiva. Por ejemplo, las diferentes estructuras de producción de la energía, ¿no es cierto?, son variables intensivas. Entonces, la importancia que tiene identificar en un sistema las variables intensivas es porque son o se pueden convertir en características intrínsecas del sistema que al no depender del tamaño del sistema, entonces se los puede considerar constantes, digamos, en el tiempo, en el periodo de proyección, ¿sí? Y a partir de estas variables intensivas y una proyección de las variables extensivas, podemos obtener las variables proyectadas, digamos, las variables endógenas, ¿sí? Otro concepto que es importante tomar en cuenta el momento de construir un escenario es la inercia, ¿no? Ustedes saben que la inercia pues, es un concepto físico que nos indica que todo cuerpo que tiende a mantener su condición ya sea de reposo o movimiento en ausencia de una fuerza o estímulo externo, ¿no? Pero este concepto pues que proviene de la física es aplicable también a procesos económicos y procesos sociales. Un sistema energético pues no es más que, en este caso, una interrelación entre sistemas físicos y sistemas sociales, ¿no es cierto?, y económicos.
Y los sistemas sociales pues están constituidos por personas, por seres vivos que a la final son máquinas que también responden a los procesos físicos. Entonces hay que considerar que la inercia es un concepto que va a estar presente en los procesos de evolución, ¿no es cierto?, de los sistemas energéticos también. Y por lo tanto es importante considerar, ¿no?, que cualquier estímulo que demos al sistema para que produzca un cambio o que tienda a producir un cambio, va a necesitar un periodo adecuado de respuesta, ¿sí? Entonces, por eso es importante considerar que los sistemas energéticos pues también están influenciados por el concepto de la inercia. Bueno, y también podemos clasificar los escenarios, ¿no es cierto? Puede ser por el tema de estudios, como ya lo habíamos dicho, pueden haber escenarios energéticos, que sería el tema de este webinar, escenarios netamente económicos, escenarios sociales, demográficos, ambientales, tecnológicos y combinaciones de todos los anteriores, ¿no es cierto? Por ejemplo, energético-económicos, socioenergéticos, socioeconómicos, etcétera, ¿no? Socioambientales, etcétera. Por el ámbito geográfico, pues los escenarios pueden ser escenarios globales, escenarios regionales, nacionales, locales, etcétera. Por el tipo de variables o la forma como se explican las variables, pueden ser escenarios cualitativos o escenarios cuantitativos, ¿cierto? Por el método de construcción pueden ser escenarios intuitivos, escenarios analíticos. Por el tipo de hipótesis pueden ser de continuidad, de evolutivos o de ruptura, ¿no? Bueno, en este caso vamos en las siguientes láminas a explicar un poco más a profundidad qué son los escenarios de continuidad, evolutivos y de ruptura, ¿no? Un escenario de continuidad, pues como su nombre lo indica, es aquel que su principal hipótesis es que se mantienen las tendencias históricas, ¿no es cierto?, para las proyecciones a futuro, es decir, la evolución a futuro del comportamiento de las diferentes variables siguen los patrones que tenían en la historia, ¿no?, hasta el año que se considere como año base de la proyección. Y aquí en el gráfico pues podemos ver un ejemplo, ¿no?, donde tenemos, por ejemplo, el consumo de diferentes tipos de fuentes como electricidad, biomasa, carbón mineral, gas natural, petróleo, que ha tenido, bueno, si tomamos aquí como año base el 2010, ¿no es cierto?, en este ejemplo, entonces los patrones de crecimiento que tenían en la historia, en el momento que se hace una proyección hacia un año determinado de horizonte de estudio, pues se continúa con esa tendencia, ¿no es cierto? Bueno, si la electricidad ha crecido una determinada tasa en la historia, pues puede considerar que con esa misma tasa va a seguir creciendo en el futuro, lo mismo para las demás fuentes, ¿no? Entonces este es un escenario, o es un ejemplo muy didáctico, digamos, de un escenario de continuidad. No hay cambios bruscos o no hay evoluciones, digamos, de cambio en el futuro, ¿no? Se mantienen los patrones históricos. En cambio, en el escenario evolutivo, asume algunas perspectivas sustentadas sobre desempeños históricamente atípicos, es decir, el comportamiento en el futuro no necesariamente responde al comportamiento en el pasado o no preserva exactamente los patrones de desarrollo del pasado, ¿no es cierto? Pero el tipo de evolución se puede considerar que es el mismo, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico podemos ver que la electricidad ha tenido una tasa de crecimiento en el pasado, ¿no es cierto? Y de pronto, por ejemplo, si es que estamos suponiendo o tenemos como hipótesis que va a haber una penetración de la electricidad, una mayor penetración de la electricidad en los sectores de consumo, pues a lo mejor esa fuente va a tener una tasa de crecimiento
mayor en el periodo futuro que en el periodo histórico. Y aquí podemos ver cómo evoluciona, ¿no es cierto? La electricidad evoluciona mucho más rápido, crece mucho más rápido en el periodo futuro que en el histórico. Por ejemplo, la penetración de gas natural igual, ¿no? Pudo haber tenido un comportamiento histórico, una determinada tasa de crecimiento, y de pronto este crecimiento se acelera, pero de todas maneras es una evolución, porque si bien no conserva exactamente el patrón histórico, pero continúa, si es que tuvo un patrón de crecimiento en la historia, continúa con ese patrón de crecimiento, aunque de una manera más acelerada. En la siguiente figura, en cambio, podemos ver o simbolizar lo que es un escenario de ruptura, ¿no? Entonces, un escenario de ruptura asume una discontinuidad en los patrones de desarrollo histórico de una o más variables significativas, vulnerando de cierta manera la inercia del sistema, es decir, parece una contradicción, pero hay que aclarar que pueden darse escenarios de ruptura, aunque siempre estas evoluciones bruscas, digamos, ¿cierto? Que ya no se podría decir que son evoluciones, sino cambios bruscos en el comportamiento de una determinada variable, siempre va a tener un plazo, se puede decir, de respuesta, ¿no es cierto?, debido a la inercia del sistema. Sin embargo, si ese plazo es corto, ¿sí?, se lo puede apreciar como una ruptura, ¿no?, de los patrones de comportamiento histórico. Entonces podemos ver, por ejemplo, si es que en este caso ha habido un consumo histórico alto de biomasa que ha ido creciendo, ¿no es cierto?, como vemos en el gráfico, y de pronto a partir de un determinado año se toma la decisión de sustituir, por ejemplo, el consumo de leña podría ser, ¿no?, que se toma la decisión de sustituir el consumo de leña por otras fuentes modernas, el consumo, lógicamente el consumo de lo que estaba creciendo en la historia, en el futuro va a tender a decrecer, ¿no es cierto? Entonces ya se produce ahí una ruptura. O se está modelando un escenario en el que a partir de un determinado año se empieza a disminuir el consumo de combustibles fósiles, ¿no? También como se representa en la figura y que está enmarcado en un círculo rojo, que los derivados del petróleo, han tenido un crecimiento histórico moderado, pero de todas maneras han tenido cierto crecimiento y de pronto empiezan a disminuir su participación en la matriz de consumo. Entonces, esto se puede ver claramente que es una ruptura respecto a los patrones históricos de comportamiento. Sin embargo, aclaro que ya en la realidad, pues estas rupturas no son tan abruptas, ¿no? Siempre hay que considerar que el sistema tiene una inercia y va a necesitar cierto plazo de respuesta para que se dé o se haga evidente este cambio de comportamiento, de patrón de comportamiento. Bueno, y respecto a los métodos de construcción de los escenarios, aquí tenemos dos autores que los clasifican. Primero Gobet nos dice que hay escenarios exploratorios y escenarios de anticipación, ¿no? Entonces los escenarios exploratorios describen a partir de una situación presente y de las tendencias dominantes una serie de hechos que conducen de forma lógica a un futuro posible, ¿no? Entonces, los escenarios exploratorios son los típicos de escenarios que se construyen con el objetivo de analizar qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasaría en el futuro si es que se dan diferentes condiciones, ¿no? Entonces, lógicamente deben cumplir con las condiciones intrínsecas que habíamos visto de los escenarios, que deben ser coherentes, ¿no? Deben ser coherentes, pero por eso se llaman exploratorios, porque simplemente hacemos una exploración de las consecuencias que tendrían las consecuencias de la aplicación de ciertas hipótesis o ciertas premisas, ¿no?
y que serían futuros posibles, ¿no? Dependiendo de las premisas que tomemos. Y por otra parte, existen los escenarios de anticipación. Entonces, los escenarios de anticipación, a diferencia de los anteriores, en los cuales, pues, a partir de una situación presente y de las premisas que consideramos de evolución, vamos a explorar qué va a pasar con ese escenario futuro. En cambio, en los de anticipación, partimos de una imagen del futuro deseable, o sea, ya se puede decir que sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? Sabemos a dónde queremos llegar y el escenario sería el camino entre el presente y ese futuro deseado. Entonces puede haber diferentes caminos que podemos tomar para hacer que evolucione la situación presente de nuestro sistema hacia el futuro deseado. Y estos escenarios se los conoce también como los route map, ¿no? Eso respecto a lo que nos dice Godet. Antesana, en cambio, nos clasifica los métodos de construcción de escenarios en métodos analíticos y métodos intuitivos. Entonces, en los analíticos se intenta modelizar cuantitativamente la lógica o interacción de los eventos que determinan los escenarios, ¿no es cierto? Pueden ser determinísticos y pueden ser probabilísticos. Es decir, en los analíticos tratamos de encontrar un modelo matemático, ¿no es cierto?, que en base a las diferentes interrelaciones o a las diferentes correlaciones de nuestras variables endógenas con las variables exógenas, o puede ser correlaciones entre las mismas variables endógenas, ¿no es cierto?, tratar de, con estas formulaciones matemáticas, encontrar el comportamiento de estas variables o valorizar estas variables a futuro en el horizonte de estudio, ¿no? Y pueden ser determinísticos o probabilísticos. Determinísticos, pues si no interviene la incertidumbre, ¿no es cierto? O sea, simplemente las variables van a tener un valor determinado y no hay de por medio probabilidades asociadas a la ocurrencia de esas variables. Y van a ser probabilísticos cuando ya estamos manejando incertidumbre para las diferentes variables, manejamos incertidumbre y por lo tanto hay probabilidades o distribuciones probabilísticas de ocurrencia de esas variables, ¿no? En cambio, los intuitivos se basan o tienen como base, ¿no es cierto?, aprovechar la intuición de expertos, ¿no es cierto?, en los temas que queremos proyectar, pero que esta intuición se la maneja o se aprovecha esta intuición de una manera sistematizada. Y aquí se da como ejemplo el método Delphi, ¿no? El método Delphi es un método que consiste en reunir un grupo de expertos, hacer una entrevista, digamos, a un grupo de expertos sobre determinado tema, sobre determinado objetivo, y la idea es que poco a poco, pues, es un proceso interactivo, ¿no es cierto?, donde se va filtrando cada vez las coincidencias en cada iteración del proceso de consulta, digamos, se van filtrando las coincidencias de manera de llegar a determinar los escenarios que mayor coincidencia tenga entre los expertos, ¿no? Entonces, la idea es que en una primera hay que elaborar pues una encuesta o un cuestionario, ¿no es cierto?, que se entrega a los expertos, que en primer lugar puede ser los resultados que se obtengan o los criterios que se obtengan en la primera iteración pues pueden ser muy diversos, ¿no es cierto? Entonces en una primera iteración pues se tiene una gran variedad de opiniones, gran variedad de criterios, los cuales trata de identificar las mayores coincidencias, ¿no es cierto?, entre estos criterios, y luego ya el siguiente cuestionario, la siguiente iteración, ya van puede ser hacia los mismos expertos, pero ya con los temas en los que mayor coincidencia se encontró en la primera iteración.
y así se va haciendo sucesivamente hasta que se puede decir que se llega casi a un consenso, prácticamente a un consenso, ¿no es cierto? Ese es el método Delphi. Y que ahora es muy fácil organizar este tipo de procedimientos gracias a la comunicación pues en línea, ¿no? O sea, que las personas no tienen que trasladarse a un sitio de reunión, sino que simplemente desde sus lugares de trabajo pueden responder estas consultas. Y hay programas ya sistematizados que van haciendo todo el proceso de filtración y que llegan, digamos, a determinar cuáles son los escenarios de mayor coincidencia entre las opiniones de los consultados. Esos son métodos intuitivos. Bueno, y se dice que las técnicas de escenarios distinguen dos vertientes, uno más vinculada a la estrategia de negocios y la otra más apropiada para el estudio y tratamiento de procesos sociales, ¿no? Entonces, la construcción de escenarios analíticos es más dirigida hacia estrategia de negocios, ¿sí? Pero la más apropiada, el tipo de construcción más apropiada para los procesos sociales es la intuitiva. Y se puede afirmar que, como ya lo dijimos, un sistema energético es una interacción, ¿no es cierto?, entre sistemas físicos, sistemas económicos, sistemas sociales, ¿no es cierto? Entonces, por el hecho de intervenir los sistemas sociales, se piensa que lo que puede dar mejor resultado, ¿no es cierto?, más que los modelos analíticos, son este tipo de modelos intuitivos, ¿sí?, para ser aplicados a la problemática de la planificación energética. Bueno, y también es necesario diferenciar en el momento de construir un escenario en lo que significa realizar un pronóstico, realizar una descripción o un modelo, ¿no es cierto?, del futuro respecto a lo que significa adivinar. Entonces, simplemente hay que aclarar que la construcción de un escenario no corresponde a tratar de adivinar el futuro, sino de hacer un pronóstico, una descripción, un modelo del futuro, pero basándose en criterios sistematizados, ¿no es cierto? Y aquí mostramos como ejemplo, pues, un pronóstico del tiempo. O sea, un pronóstico del tiempo no es simplemente una adivinanza de si va a llover, no va a llover, cómo va a estar el clima, ¿no? Sino que se corren modelos que hacen correlaciones con diferentes variables como la presión, la temperatura, etcétera, y en base de eso realizan los pronósticos, ¿no? Entonces no es simplemente una adivinanza. Y justamente Albert Einstein nos dice que la única cosa realmente valiosa es la intuición, ¿no? Dice, construir escenarios desde el empleo metódico, racional y fundamentado de la intuición. Entonces, se puede decir de que para los procesos de evolución de un sistema energético, tienen más relevancia los modelos intuitivos que los modelos analíticos. Bueno, y aquí está un proceso de construcción y evaluación de escenarios, ¿no? Las fases a las que correspondería. Lógicamente hay que formar un equipo de trabajo de análisis, que necesariamente pues sería un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, para los diferentes temas que se involucra en la planificación, dependiendo del ámbito. Se analizarían planes, proyectos económicos y sociales. Se haría justamente este tipo de ejercicios, ¿no es cierto?, de opiniones de expertos, compulsas, lluvia de ideas, ¿no? De manera de formular una primera fase, ¿no es cierto?, una gran cantidad de escenarios o una amplia gama de escenarios que tienen que cumplir pues con la
condición intrínseca de que sean coherentes. Y luego se hace una evaluación de esos escenarios y se trata de extraer, ¿no es cierto?, de esa amplia gama de escenarios, un número más pequeño de escenarios, pero ya robustos, ¿no? Que, como nos propone aquí, unos 2 o 3 escenarios ya robustos, ¿no? Ustedes pueden ver que la mayoría de planes de expansión, por ejemplo, del sector eléctrico, del sector energético en general, nos presentan casi siempre 3 escenarios, ¿no es cierto? Un optimista, un medio y un pesimista, ¿no es cierto? Y muchas veces, bueno, el plan de equipamiento, de instalación, de infraestructura, nos dice que está tomado para el escenario medio, para se puede decir, el más recomendado o el que se considera más probable, ¿no es cierto? Entonces la idea pues es justamente de una amplia gama de escenarios coherentes construidos, evaluarlos, seleccionarlos y reducir a una gama más pequeña, que serían ya escenarios robustos sobre los cuales ya podemos tomar decisiones. Bueno, y básicamente el flujograma sería en un proceso, pues, considerar por un lado la información histórica que disponemos, o sea, es indispensable siempre tener información estadística, por eso es tan importante las estadísticas, en el caso del sector energético, las estadísticas energéticas, para nuestros procesos de planificación o de prospectiva, ¿no? Tenemos que tener información, lógicamente, del año base, de cómo está el presente, ¿no es cierto?, cómo está constituido el presente. Procesamos esa información junto con las variables endógenas que vamos a proyectar, las variables exógenas que serían las que tienen influencia o explican nuestras variables endógenas. Por lo general se parte de un escenario de continuidad, ¿no es cierto?, que sería como nuestra línea base sobre la cual vamos a comparar los efectos de los otros escenarios, que pueden ser escenarios evolutivos, escenarios de ruptura. Entonces generalmente se construye primero un escenario de continuidad, los escenarios que se les llama business as usual, ¿no? Luego intervienen, bueno, nuevamente se analizan variables endógenas, variables exógenas, se procesa la información y se determinan ya una gama más amplia de escenarios alternativos, ¿no es cierto?, respecto al escenario de continuidad, y que pueden ser N escenarios alternativos, dependiendo de las hipótesis o de las premisas que vayamos a analizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a partir de, el escenario de continuidad, repito, sería el escenario que nos indica que los mismos patrones históricos van a repetirse o van a continuar a permanecer en el futuro, ¿no es cierto? Y los escenarios alternativos, pues puede ser uno, por citar un ejemplo, que tenemos mayor penetración de las fuentes de energía renovables, por ejemplo, que vamos a sustituir importaciones de combustibles derivados del petróleo por gas natural, que vamos a penetrar más la electricidad en los sectores de consumo, desplazando combustibles fósiles, etcétera, ¿no es cierto? Entonces puede haber N premisas respecto a lo que puede pasar en el futuro, y cada conjunto de premisas pues nos daría origen a un escenario. Entonces puede haber N escenarios. Sin embargo, pues tenemos que, a la final, si es que este ejercicio de construcción de escenarios y de perspectiva energética tiene como finalidad realizar un plan energético nacional, por ejemplo, entonces no podemos emitir un plan para los N escenarios que hemos construido, ¿no? Entonces, luego viene un proceso de evaluación de este conjunto de escenarios y seleccionamos los escenarios más robustos.
Y hasta ahí pues terminaría la fase de construcción y evaluación de escenarios, ¿no es cierto? Y luego ya vendría toda la fase de prospectiva y luego de planificación energética. Entonces, ya refiriéndonos a la evaluación de los escenarios, pues hay diferentes situaciones que una sería que evaluemos los escenarios bajo un único criterio, lo que sería la situación más fácil, ¿no es cierto?, más simple, porque tenemos la diferente gama de escenarios, aplicamos nuestro criterio de evaluación y de todos los escenarios pues va a haber un determinado orden de mérito respecto a ese criterio. Por ejemplo, si es que tenemos diferentes alternativas de expansión del sector eléctrico, ¿no es cierto?, de expansión de la generación eléctrica, por ejemplo, y nuestro único criterio es el criterio económico, entonces lógicamente en el orden de mérito va a estar primero los escenarios que tengan menor costo económico, o sea, que sean mejores respecto a ese criterio, ¿no?, de costo económico. Entonces, una situación muy simple, simplemente aplicar el criterio y ver qué atributos o qué calificación tiene cada escenario respecto a ese criterio y seleccionar los mejores. Pero ya se complica un poco cuando, y que digamos que debe ser se puede decir la práctica más recomendable, es evaluar estos escenarios con múltiples criterios, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos múltiples criterios, ya se hace un poco más compleja la decisión de cuál es el mejor escenario, ¿no es cierto?, o cuáles son los mejores escenarios. Porque con un criterio, con un determinado criterio puede haber un orden de mérito, con un segundo criterio puede haber otro orden de mérito diferente, con un tercer criterio otro orden de mérito diferente, y entonces ya se complica decir, bueno, cuáles son los mejores escenarios, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede recurrir hay diferentes técnicas pues para evaluación multicriterio, y pues aquí queremos mostrar la más simple, se puede decir que es una contabilización acumulativa de puntajes respecto a diferentes criterios, pueden haber subcriterios, y que este puntaje total tiene que ver con la ponderación que nosotros demos a estos criterios y subcriterios, ¿no? Entonces, básicamente lo que se muestra en este gráfico, en este diagrama, es que tenemos los escenarios. Bueno, aquí hemos puesto como ejemplo 3 escenarios, ¿no es cierto? Pueden ser n escenarios, ¿sí? Para los cuales se identifican ciertos atributos, pero los atributos pues vienen ya, cada conjunto de atributos pueden ser a un subcriterio, y varios subcriterios pueden corresponder a un determinado criterio, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, el puntaje total estaría relacionado con un objetivo respecto al cual estamos haciendo la evaluación. Entonces, ese objetivo va a estar dividido en diferentes criterios, que aquí como ejemplo hemos puesto dos criterios, un criterio principal 1, un criterio principal 2. Estos criterios principales pueden tener subcriterios, diferentes subcriterios, ¿no es cierto? Y los subcriterios podrían haber diferentes niveles, pero creo que no tendría mucho sentido, y hasta llegar a un nivel de atributos, ¿no es cierto? Entonces los atributos son los que se califican respecto a cada escenario. Esos atributos tienen una calificación, que puede ser, por ejemplo, entre 0 y 1, ¿no es cierto? Pueden ser calificaciones cualitativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de excelente, muy bueno, regular, malo, ¿no es cierto? Y claro, lógicamente para poder llegar a un puntaje tiene que tener una valorización cada uno de estos niveles. Entonces puede ser, por ejemplo, excelente 1, muy bueno 0.75, bueno 0.5, etcétera, ¿no? Luego tenemos que tener una ponderación, o sea, para el criterio principal 1, ¿cuál es más importante? ¿Su criterio 1.1 o su criterio 1.2? ¿Cuál es el peso que tendría cada subcriterio? Y lógicamente la suma de estos pesos debe dar 1, ¿no es cierto? Entonces, y luego los criterios principales también van a tener una ponderación. Ahora, hay diferentes técnicas
que nos permiten dar una ponderación a estos criterios, ¿no? Y una de esas técnicas también es la consulta a expertos, ¿no es cierto? O sea, hacer una reunión de trabajo con expertos y determinar, de acuerdo a la opinión de los expertos, qué criterio es el más importante, lógicamente, para el ámbito donde estamos haciendo el estudio, que para el país, ¿no es cierto? Entonces, se hace ponderación de los criterios principales, ponderación de los criterios, y se hace una calificación de los atributos. Entonces, simplemente el puntaje total sería pues las calificaciones multiplicadas por la suma de las calificaciones multiplicada por la ponderación de cada subcriterio, ese valor multiplicado por la ponderación del criterio principal, y la suma de todas estas multiplicaciones nos daría el puntaje total, que si las calificaciones están entre 0 y 1, pues también el puntaje total nos daría entre 0 y 1. Y sería un puntaje total para cada escenario. Y de esa manera podríamos, con esta técnica multicriterio, determinar cuáles son los mejores escenarios respecto a los diferentes criterios que estamos aplicando. Bueno, y pasando a las variables significativas que se toman en cuenta o que se deben tomar en cuenta para el planteamiento de hipótesis o de premisas en la construcción de escenarios, ¿no? Entonces tenemos variables cuantitativas globales como la población, el crecimiento económico global, consumo de energía, participación de fuentes renovables en la oferta global de energía, precios internacionales del petróleo y sustitutos, rango de tasas de interés internacionales, necesidades de inversión global en el sector energético, también variables cuantitativas locales como la población, pero ya a nivel local, ¿no es cierto?, con diversas aperturas regionales, crecimiento económico, tanto regional como local, Producto Interno Bruto y per cápita, apertura de los diferentes sectores, elasticidad, precio, elasticidad de ingreso del consumo de energía, costo de inversión por unidad de producto, según fuentes, etcétera, ¿no? Tenemos variables cuantitativas de relacionamiento global-local, o sea, lo global con lo local, que sería la apertura comercial externa y principales mercados de exportación, integración en bloques regionales, participación de energía importada en el total de la oferta, apertura financiera externa, variables cualitativas globales, ¿no? O sea, también, como lo habíamos dicho, las variables exógenas pueden ser tanto variables cuantitativas como variables cualitativas. Entonces, como variables cualitativas globales podríamos mencionar hipótesis de conflictividad regional que afecten fuentes o rutas de abastecimiento de energía, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que pues, si estoy haciendo un escenario donde voy a abastecer mi demanda con cierta fuente y no es una fuente propia, tengo que importarla, tengo que obtenerla del exterior, del mercado externo. Entonces también tengo que ver ese aspecto de conflictividad regional que vaya a afectar mi abastecimiento, ¿no? Hipótesis de conflictividad interna de grandes países, hipótesis de conflictividad global, variables cualitativas tecnológicas, ¿no es cierto? Y las variables cualitativas tecnológicas pueden ser unas de impacto sobre la demanda, por ejemplo, la implementación o evolución de políticas de uso eficiente de energía, penetración de luminarias de bajo consumo, penetración de automóviles híbridos y eléctricos, y de impacto sobre la oferta, que serían cambios en las tecnologías pues, de abastecimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las centrales eólicas, en las centrales solares, difusión de técnicas de fracking sobre shale oil, shale gas, desarrollo masivo de yacimientos offshore, ¿sí? Serían algunos ejemplos nomás, no son todas las variables que hay que tomar, o sea, son algunos ejemplos de variables, solamente como para dar una idea del tipo de variables que sería necesario tomar en cuenta en el momento de plantear nuestras hipótesis o nuestras premisas para la construcción de escenarios. También variables cualitativas ambientales como la implantación o evolución de políticas sobre contaminación de aire, agua, suelos, ¿no es cierto? Adhesión teórica y práctica política sobre efecto invernadero, aceptación o conflictividad social sobre instalaciones hidroeléctricas o nucleares,
aceptación o conflictividad sobre alteraciones de paisajes en líneas de alta tensión, molinos de eólica y otros, etcétera. O sea, eso, como repito, solo estamos dando algunos ejemplos de variables que pueden influenciar sobre nuestras premisas en la construcción de escenarios energéticos. Bueno, y pasamos ya al siguiente tema, que sería la prospectiva energética como herramienta de la planificación. Bueno, la prospectiva energética no es más que ya respecto a los escenarios de ocurrencia que nosotros podamos plantear o construir, ¿no es cierto? Los escenarios de ocurrencia sería en el ámbito energético, pues básicamente los escenarios de demanda, ¿no es cierto?, de cómo va a crecer la demanda. Y respecto a esos escenarios de ocurrencia, entonces en la prospectiva energética lo que hacemos es determinar cuáles van a ser nuestros escenarios de decisión, es decir, cuáles van a ser las decisiones que debemos tomar para abastecer esa demanda, ¿no? Entonces, para los escenarios de ocurrencia, en este caso podemos, como ya hemos visto, diferentes tipos podemos aplicar diferentes tipos de modelos para definir estos escenarios, como son modelos econométricos, ¿no es cierto?, para explicar la demanda en base a variables económicas, modelos analíticos, pueden ser modelos intuitivos, como ya lo habíamos mencionado. Y respecto a esa gama de escenarios de ocurrencia, debemos plantear escenarios de decisión. Pero los escenarios de decisión también deben conducirnos a el planteamiento ya de una decisión, ¿no es cierto?, o de un conjunto de decisiones ya robustas, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en el nivel de que si planteamos, no sé, 10 escenarios de ocurrencia, quedemos en una gama igual de decisiones digamos, de escenarios de decisión, ¿no? Entonces, más bien lo que se trata de buscar mediante los modelos de prospectiva son escenarios robustos o en el mejor de los casos, un escenario de decisión que sea el mejor para todos los escenarios de ocurrencia. Entonces aquí se aplican diferentes modelos también en la prospectiva energética, que son los modelos de abastecimiento, ¿no es cierto? Y que nos conllevan a encontrar un escenario robusto de decisiones de abastecimiento. Bueno, ¿y qué es lo que caracteriza a la prospectiva energética? Entonces, como a la final vamos a tener que tomar decisiones sobre el comportamiento del futuro, entonces necesariamente hay una incertidumbre de por medio, ¿no es cierto? Porque sabemos que no hay forma posible de exactamente prever cómo se va a comportar el futuro. Entonces lo que se acude es a modelos que nos permiten manejar de una manera sistemática estas incertidumbres y estos conceptos perceptivos, ¿no es cierto? Porque hay los principales conceptos perceptivos cuando estamos mirando hacia el futuro, ¿cuáles serían? Por una parte, la incertidumbre propiamente dicha, ¿no es cierto? No sabemos cómo se van a comportar las variables a futuro. Por otra parte viene el riesgo, ¿no es cierto? El riesgo de que las decisiones que tomemos, porque no podemos quedarnos sin tomar una decisión, tenemos que tomar una decisión oportuna, ¿no es cierto? Tenemos que anticiparnos, sobre todo en el sector energético, donde necesitamos construir infraestructura, realizar estudios, conseguir fuentes de financiamiento, etcétera. Tenemos que tomar decisiones con la debida anticipación. Y por lo tanto necesitamos manejar de alguna manera este tipo de conceptos perceptivos, como son la incertidumbre por un lado, ¿no es cierto?, el riesgo por otro y el arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces la incertidumbre porque no sabemos exactamente cómo se van a comportar las variables en el futuro. El riesgo porque si tomamos una decisión respecto a un escenario y se da otro escenario, pueden haber consecuencias para el sistema. Y el arrepentimiento que sería ya la valorización económica, digamos, de ese riesgo, ¿no es cierto? O de esas consecuencias, ¿sí? Si es que no se dan las cosas acorde a la planificación que hicimos.
Entonces existen diferentes modelos para manejar esta situación. Entonces, por un lado, la incertidumbre. Entonces, cuando tenemos incertidumbre en el comportamiento de una determinada variable, los modelos recurren al concepto de esperanza matemática. Entonces, una variable ya no se modela como un valor único en el futuro, ¿no es cierto? Un valor único dependiente del espacio y del tiempo, sino que ya es una esperanza matemática. ¿Y en qué consiste una esperanza matemática? Pues la esperanza matemática es simplemente la sumatoria de la valorización de un suceso, ¿no es cierto? Y multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de ese suceso. Entonces aquí, para que se entienda mejor, cuando queremos, por ejemplo, proyectar la potencia media que vamos a obtener de un aerogenerador, ¿no? Esto es como un ejemplo didáctico, nomás para que se entienda el concepto de esperanza matemática. Entonces, si queremos a futuro calcular la potencia media disponible de un aerogenerador. Entonces, por un lado tenemos la distribución de potencia respecto a la velocidad. Ustedes saben que la potencia de un aerogenerador es una función cúbica de la velocidad del viento, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una determinada función de potencia respecto a la velocidad. Pero por otra parte, vamos a tener una distribución probabilística, una distribución de densidad de probabilidad de esa velocidad. Que puede ser, por ejemplo, la distribución de Whittle, ¿no es cierto? Es un tipo de distribución que nos propone este científico respecto a la velocidad del viento. Entonces, simplemente la potencia media, o que en este caso sería la esperanza matemática de esa potencia, sería la integral, ¿no es cierto? Entre u igual a 0 hasta infinito, u sería la velocidad, de la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia, de la probabilidad de u, de la función de distribución de probabilidades de u, por la función de potencia respecto a u, ¿no es cierto? Ese sería la esperanza matemática de esa potencia media de ese aerogenerador, que puede ser en un periodo futuro, ¿no? Entonces, es la forma como los modelos manejan las incertidumbres. Convierten las variables en esperanzas matemáticas, donde ya entran de por medio las probabilidades de ocurrencia. Por otro lado, de alguna manera también tenemos que cuantificar el riesgo, ¿no? Porque como ya lo dijimos, son más que todo conceptos perceptivos, o sea, tenemos una percepción de incertidumbre, una percepción de riesgo, una percepción de arrepentimiento, pero de alguna manera tenemos que cuantificarlos. Entonces, el riesgo se lo cuantifica como la multiplicación entre una magnitud de un daño y la probabilidad de ocurrencia del evento que causa ese daño, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una alta magnitud de daño de un determinado evento, pero una baja probabilidad de ocurrencia de que sucede ese evento, se puede decir que es un riesgo bajo, ¿no es cierto? Lo mismo si es que tenemos por ejemplo, una alta probabilidad de ocurrencia de que ocurra algo, pero la magnitud de daño es bajo, entonces se puede decir que el riesgo es bajo. Conforme va subiendo la magnitud de daño y la probabilidad de ocurrencia, pues vamos a tener riesgos moderados, riesgos altos, riesgos muy altos, y en la zona donde tengamos alta magnitud de daño, ¿no es cierto? Y alta probabilidad de ocurrencia, entonces ya es un riesgo extremado. Entonces algo que tenga un riesgo extremado o un riesgo de alto para arriba ya podemos ver que ya no sería una buena opción, ¿no es cierto? Porque por un lado tiene una alta probabilidad de que ocurra ese evento dañino, y por otro lado ese evento nos va a causar mucho daño al sistema. Entonces ya estaría descartado de hecho ese escenario, esa posibilidad, ¿no? Y por otro lado, el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento también tenemos que valorarlo de alguna manera. Y el arrepentimiento, pues, perceptivamente sabemos que nos arrepentimos cuando las cosas no suceden como las planificamos.
Entonces, lógicamente, si aquí vemos como ejemplo un cronograma de expansión del sector eléctrico, por ejemplo, para cubrir la demanda. Entonces, si nuestro escenario de decisión en el gráfico de la izquierda, digamos, instalamos capacidad de generación de manera de cubrir un determinado escenario de demanda. Pero si el escenario de ocurrencia, o sea, lo que ocurrió en realidad, o lo que tienen posibilidades de que ocurra en realidad, es un escenario menor al equipamiento que planificamos, entonces va a haber un sobreequipamiento, ¿no es cierto? Entonces puede ser de que no tengamos déficit, ¿no es cierto? No podemos cubrir la demanda, pero tenemos un sobreequipamiento, tenemos inversiones, vamos a tener inversiones ociosas que no van a poder ser recuperadas, ¿no es cierto? No pueden ser amortizadas porque no vamos a poder vender la suficiente energía para cubrir nuestras inversiones. O va a haber un exceso de inversiones que no lo vamos a cubrir con la energía que vendemos. Entonces, de esta manera se transforma en un arrepentimiento económico. Y lo mismo si es que ocurre lo contrario. Proyectamos o planificamos, digamos, para un escenario más bajo que el escenario que se dio en realidad. Entonces, cuando se da eso, vamos a tener posibilidad de déficit, ¿no es cierto? Porque nuestro equipamiento, nuestra capacidad de generación no va a ser suficiente para cubrir la demanda. Por lo tanto, va a haber un déficit. Y como ustedes saben, pues hay un costo del déficit que también se lo expresa en valores económicos, un costo de la energía no servida, ¿no es cierto? Entonces, ya ese arrepentimiento ya va a tener un costo económico, un costo monetario. Aquí podemos ver otro ejemplo, si es que estamos proyectando una central hidráulica para una determinada región, donde planificamos construir un embalse pequeño porque preveímos que no iba a haber mucha disponibilidad de lluvias o de escorrentías. Y se dio todo lo contrario, ¿no es cierto? Se dan estaciones húmedas, entonces nuestro embalse va a quedar pequeño para la cantidad de agua que podría haber almacenado y que a la final es de energía que estamos desperdiciando, que pudimos haberla aprovechado. Entonces, esa energía que estamos desperdiciando también va a ser un arrepentimiento. Y en el caso contrario, si invertimos en un gran embalse, pensando de que van a haber más estaciones húmedas y se dan en realidad estaciones secas, igual que en el caso anterior, vamos a tener una sobreinversión, ¿no es cierto?, en ese embalse que no va a poder ser amortizada, no va a poder ser cubierta porque no vamos a tener la suficiente energía para vender o para generar, ¿no es cierto?, en nuestra central hidráulica. Entonces también hay un arrepentimiento de por medio. Bueno, entonces, en resumen, pues la perspectiva es llegar frente a una gama de escenarios de ocurrencia, llegar a determinar un conjunto de escenarios robustos de decisión, ¿no es cierto? Esa es la perspectiva energética. Y para eso pues tenemos diferentes modelos de perspectiva. Algunos modelos son, o hay diferentes clasificaciones de los modelos, unos son tipo top-down y otros son modelos bottom-up, ¿no es cierto? Los modelos top-down parten de información integrada del sistema total, por ejemplo, en función de variables exógenas, de modelos econométricos, modelos analíticos, podemos llegar a determinar la demanda final total del sistema, ¿no es cierto? Y de ahí vamos hacia abajo, ¿no es cierto?, dependiendo de las relaciones sectoriales, de las contribuciones sectoriales a la demanda total, podemos distribuir esa demanda total en las demandas sectoriales, podemos luego esas demandas sectoriales ir hasta el nivel de usos finales,
y esos usos finales, pues con consideraciones de eficiencia de los diferentes equipos de consumo, podemos llegar hasta determinar la energía útil, ¿no es cierto?, que está siendo demandada. Sería un modelo top-down. En cambio, un modelo bottom-up es al revés. Más bien nuestras variables exógenas, nuestros modelos econométricos, analíticos, los aplicamos para tratar de proyectar la energía útil, ¿no es cierto? Porque realmente lo que se demanda es de energía útil. Por ejemplo, si aumenta la población, si aumenta el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? En realidad lo que va a aumentar en el país es la demanda de transportes, la demanda de calor para cocción, la demanda de energía para iluminación, la demanda de calor para procesos, de calor directo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente crece, impulsado por las variables exógenas. Y de ahí, pues, con las deficiencias de las diferentes tecnologías de consumo, llegamos al nivel de usos finales, de energía final, con la participación o las interacciones de los diferentes sectores de uso final en el sistema total, pues llegaríamos a la demanda sectorial o a la demanda total del sistema, y finalmente, pues, la integración de la demanda sectorial nos daría la demanda final total. Entonces, este sería un ejemplo de un modelo bottom-up. Y por otra parte, pues hay los diferentes modelos, existen diferentes modelos, ¿no es cierto?, en el mercado para prospectiva energética, para planificación energética. Y también hay otro tipo de clasificación que son, por ejemplo, por la técnica y objetivo del modelo. Pueden haber modelos de simulación, como el LIB, el SAMIC, que es el modelo de OLADE, el MAED, el REST-SCREEN, modelos de optimización, como el MESAGE, el SuperOLADE, ¿no es cierto?, modelos híbridos que casi todos los modelos, pues, que tienen optimización hacen simulación, ¿no es cierto?, aunque no todos los modelos que hacen simulación tienen optimización, pero entonces los modelos que tienen los procesos de simulación y optimización serían modelos híbridos con el MESA, el mismo SuperOLADE, el MPEP, el Homer, por ejemplo. Por el lado de equilibrio, hay modelos que realizan la proyección, digamos, del sistema energético en función del equilibrio del mercado, ¿no es cierto? Recuerden que los principales componentes de un mercado son la oferta, la demanda y los precios, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de modelos se basan en encontrar los precios que produzcan, ¿no es cierto?, un equilibrio entre la oferta y la demanda en un determinado mercado. Si este equilibrio es en todos los sectores del sistema, entonces se llaman de equilibrio general, por ejemplo, tanto en el sistema energético como en el sistema económico, en el sistema social, etcétera, entonces son de equilibrio general. Si, por ejemplo, hacen o buscan este equilibrio solamente en un subsector del sector general de la economía, entonces son de equilibrio parcial, que básicamente son los modelos que tienen que ver solamente con el sector energético, entonces serían de equilibrio parcial, con el MESA, el LIB, el SuperOLADE. Modelos, por ejemplo, que no se preocupan de equilibrio entre la oferta y la demanda, podría mencionarse el MAED, porque el MAED se preocupa solamente de la proyección de la demanda, no de la oferta, ¿no? Entonces, y también hay otro tipo de modelos, o mejor dicho, en sí los modelos pueden ser de algunos de estos tipos que estamos mencionando aquí, no necesariamente son de un único tipo. Y son los modelos de coeficientes técnicos, ¿no? Los coeficientes técnicos, como ustedes saben, son las relaciones que se dan en una matriz de insumo-producto, ¿no es cierto?, entre los diferentes flujos de una matriz de insumo-producto. Y entre estos estaría, por ejemplo, el LIB, el SAME, ¿no es cierto?, serían modelos de equilibrio, de coeficientes técnicos. Y para finalizar el webinar, vamos a
hacer una breve descripción del modelo SAME de Olade. Bueno, el modelo SAME, la idea del diseño y elaboración de este modelo fue, como ya hemos visto, hay diferentes tipos de modelos en el mercado, pero la idea fue, o el objetivo del diseño de este modelo fue tener un modelo un poco más de ejecutivo, ¿no es cierto?, que de una manera un poco más simple, porque quizás una de las limitantes de la mayoría de los modelos que existen en el mercado es la gran cantidad de información que se necesita recopilar para generar, por una parte, los escenarios, los diferentes escenarios de demanda, ¿no es cierto?, plantear los diferentes escenarios de abastecimiento, si son modelos de optimización, pues correr los algoritmos de optimización o de simulación. Entonces, se diseñó este modelo de manera de que pueda partir de la información mínima disponible o de la información mínima necesaria para poder plantear escenarios y poderlos analizar, ¿no? Entonces, el modelo SAME, que es el modelo de simulación y análisis de la matriz energética, es un modelo, como ya lo vimos anteriormente, es un modelo de coeficientes técnicos que permite construir escenarios factibles y coherentes de evolución de la matriz energética en un determinado horizonte de proyección, ¿no? Entonces, la idea es que esos escenarios puedan ser construidos a base de diferentes niveles de detalle de la información, ¿no? Básicamente, el principal insumo para el modelo SAME son los balances energéticos, ¿no? Entonces, si tenemos los balances energéticos, pues de estos balances energéticos toma justamente estas correlaciones entre los diferentes flujos del balance que vendrían a ser los coeficientes técnicos, y en base pues, a estos coeficientes puede hacer proyecciones a futuro y mantener la coherencia del sistema en base al equilibrio de este balance energético. Y el modelo proporciona un panorama ejecutivo del impacto de la aplicación de una determinada política de desarrollo energético sobre diferentes indicadores, por ejemplo. Como es un modelo netamente de simulación, no es un modelo de optimización, entonces en los modelos de simulación lo que nosotros podemos hacer es simular diferentes escenarios y sacar indicadores, ¿no es cierto?, de los diferentes escenarios y compararlos entre sí, ¿no? Porque en los modelos de simulación no nos dan pues un resultado único o el mejor resultado, ¿no?, como los modelos de optimización, sino que nos dan diferentes resultados, es decir, en lo que serían aquí aplicables el método de construcción de escenarios exploratorios, o sea, simplemente vemos qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si? Tomamos diferentes hipótesis y podemos ver los resultados que nos dan esas hipótesis, lógicamente guardando la coherencia de estos escenarios. Entonces podemos obtener indicadores como son las cargas ambientales o los factores de emisión, ¿no es cierto?, de todo el sistema energético, los costos económicos, por ejemplo, del abastecimiento de energía, la suficiencia energética o la autarquía energética, ¿no es cierto?, del país, índice de renovabilidad en la matriz energética, las deficiencias en los centros de transformación, las deficiencias también en los consumos y algunos otros indicadores, ¿no? Se pueden aplicar pues en estudios específicos, por ejemplo, en estudios de eficiencia energética, de emisión de gases de efecto invernadero, costos unitarios de producción de energía, reservas y potenciales remanentes, participación de energías renovables, autosuficiencia y seguridad energética. Y nos permite analizar eventos críticos, por ejemplo, si queremos analizar los efectos de un agotamiento de reservas, ¿no es cierto?, o restricción o encarecimiento de fuentes energéticas importadas. ¿Qué alternativas podríamos tomar para asegurar el abastecimiento, ¿no? También evaluar el efecto de programas de eficiencia energética, o sea, cómo pueden influenciar
los programas de eficiencia energética en la demanda total de energía. Y básicamente, en resumen, la característica principal del modelo de simulación es que cuenta con un tablero de control virtual, ¿no es cierto?, donde podemos como monitorear, se puede decir, lo que pasaría en todo el sistema, en todo el balance energético del país, si es que hacemos una determinada variación de un flujo energético en alguno de los años de un horizonte de estudio determinado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros movemos el consumo de una determinada fuente que responda a una hipótesis, por ejemplo, de sustitución de fuentes en el consumo, si sustituimos, por ejemplo, en el transporte, bajamos de nuestro consumo de gasolina porque vamos a penetrar más gas natural o vamos a penetrar en una cierta fracción de electricidad en el transporte, entonces lógicamente esa reducción en el consumo de gasolina inmediatamente va a verse reflejado en que va a haber una sobreoferta. Si está el balance en equilibrio, pues va a haber una sobreoferta de gasolina, en cambio va a haber a lo mejor un déficit de gas natural, un déficit de electricidad, no sé, porque vamos a aumentar en cambio el consumo. Y la idea es de que podamos, mediante este tablero de control, llegar a restablecer el equilibrio del balance energético para cada año del periodo de estudio, ¿no es cierto? Y también podemos monitorear la evolución que tendría cada variable para ver si es coherente o no. Y de esta manera vamos construyendo escenarios tanto de demanda como de oferta coherentes respecto al equilibrio del balance energético, ¿no? Y de cada uno de estos escenarios, que podemos crear una multiplicidad pues, de escenarios, vamos viendo los principales efectos sobre los indicadores que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, sobre las emisiones, sobre la renovabilidad, sobre la eficiencia energética, sobre la suficiencia energética, sobre los costos, etcétera. Bueno, ya para terminar, como conclusiones de este webinar, pues habíamos visto, ¿no es cierto?, que las técnicas de construcción y evaluación de escenarios, junto con las metodologías y modelos de prospectiva energética, son instrumentos que le permiten al planificador reducir la incertidumbre sobre el futuro del sistema energético y elaborar planes robustos y confiables para asegurar el abastecimiento. Los resultados de un estudio de prospectiva son dependientes de las premisas consideradas en la construcción de los escenarios, las mismas que pueden perder vigencia a medida que la información sobre la realidad cambia, ¿no? Lógicamente, en un determinado año base o en un determinado año donde vamos a hacer un estudio de prospectiva, tenemos cierta información sobre la realidad presente, ¿no es cierto? Pero conforme pasa el tiempo, esta realidad puede ir cambiando, ¿no es cierto? Hay nuevos eventos, nuevas coyunturas, que pueden hacer que nuestras premisas o nuestras hipótesis que tomamos para un determinado estudio prospectivo dejen de tener vigencia, ¿sí? Entonces, esto conlleva a que las actividades de prospectiva y planificación deben ser permanentes, es decir, constantemente tenemos que estar haciendo estudios de prospectiva, haciendo estudios de planificación, y nuestros planes de abastecimiento, ¿no es cierto?, tienen que ser dinámicos, ¿no? O sea, tienen que ir evolucionando conforme va evolucionando la realidad del sistema. Por otro lado, el planificador debe estar consciente de la posibilidad de que algunas variables exógenas de influencias hayan quedado fuera del alcance de cobertura de las premisas y de los modelos prospectivos, por lo que debe tener el debido criterio y entrenamiento para identificar esta situación. Entonces, aquí lo que hay que aclarar es que tanto estas metodologías como los diferentes modelos de los que disponemos para de alguna manera tratar de representar, digamos, de una manera coherente el futuro, son solamente ayudas, ¿no? Ayudas para la toma de decisiones, pero
tiene gran importancia o gran relevancia el componente del criterio, del suficiente criterio, de la suficiente preparación y entrenamiento que tenga el planificador para detectar cualquier situación anómala, digámoslo así, de estos escenarios o de estos resultados frente a coyunturas o a información que puede ser información cualitativa, ¿no es cierto?, que tenga el planificador que no fue considerada en la elaboración de las premisas y de las hipótesis. Entonces, o sea, es muy importante la destreza, digamos, del planificador para identificar estas situaciones. Es decir, que los resultados de los modelos deben ser tomados solamente como una ayuda, una representación aproximada de la realidad, ¿no? Pero que hay muchas situaciones, muchas coyunturas que ya el planificador, por su propio criterio, formación profesional, etcétera, y experiencia, pueden ser consideradas del momento de hacer un determinado plan de expansión o plan un plan a futuro, ¿no es cierto?, de su sistema energético, que no necesariamente son resultado de los modelos analíticos. Bueno, y muchas gracias por la atención. Entonces, pido disculpas que nos pasamos un poco del tiempo previsto para el webinar y podemos dar paso a las preguntas. Muchas gracias, Fabio. Vamos a empezar por las preguntas finales. De Rodi Zelaya. Rodi nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se deben realizar actualizaciones de estos estudios, los cuales son nacionales o locales en dependencia del tamaño del país y del sistema? Fabio, ¿me escuchas? Ok, perdón, no había activado el micrófono. Lo que estaba indicando es que lo que se podría, o lo que yo podría recomendar en base al conocimiento de las prácticas que se realizan en algunos países, es que este tipo de ajustes o de las perspectivas y de los planes se haga anualmente, ¿no? Ustedes saben que Brasil, por ejemplo, anualmente saca el plan decenal de expansión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es con año base 2012, entonces saca el plan de expansión 2012-2022. Si ya pasamos al 2013, entonces ya saca el plan de expansión 2013-2023. Entonces, sí se recomendaría, o sea, vemos que en países del tamaño de Brasil, y es posible ir actualizando estos estudios anualmente. Entonces, sí es recomendable hacerlo por lo menos anualmente. Usted nos había mencionado la importancia de las bases de datos para la generación de los escenarios de perspectiva. En esta línea, Rodi Zelaya pregunta, ¿qué actividades realiza OLADE para disponer de bases de datos robustas y consistentes, las cuales, una vez utilizadas en los modelos, permitan obtener resultados que soporten las decisiones para resolver el futuro de los países? Bueno, es justamente eso el objetivo de nuestro sistema de información energética económica, ¿no es cierto?, que tenemos aquí en OLADE, y que tratamos pues de mantenerlo por lo menos con un A-1 de actualización, ¿no es cierto? Es porque es justamente el insumo principal para los estudios de prospectiva, para la formulación de hipótesis y la formulación y la construcción de escenarios. Entonces, es justamente esa la relevancia que tiene el tratar de mantener, ya sea, bueno, en el caso de OLADE tenemos de toda la región, ¿no es cierto?, de todos los países miembros de OLADE, la base de datos de estadísticas energéticas, pero en cada país es recomendable tener un sistema, ¿no es cierto?, o tener sistematizada esta información, tanto de oferta como de demanda, de los balances energéticos, porque es el insumo principal para poder ir actualizando año a año, si es que se lo quiere hacer con esa periodicidad,
nuestros estudios de prospectiva y de planificación. Muchas gracias, Fabio. A continuación tenemos una serie de preguntas del doctor Melio Sáenz, que participó activamente durante esta sesión. La primera de ellas es si podría sugerirnos una bibliografía básica sobre este tema. Claro que sí, yo podría subir, no sé, podemos publicar en la red, juntamente con la presentación, podríamos publicar una bibliografía propuesta sobre el tema de planificación. Básicamente estos conceptos, la mayoría de los conceptos que he presentado aquí han sido extraídos de nuestro manual de planificación energética, ¿no es cierto? Ustedes saben que OLADE elaboró un manual de planificación energética que estuvo integrado ya el año pasado, y de ahí he obtenido yo la mayoría de los conceptos presentados. Les anunciamos a todos los participantes que esta bibliografía va a incorporarse en la pestaña de recursos de expertos en red. Por favor, estén atentos a la misma. Y de igual forma les invitamos a que ustedes colaboren con información sobre este tema, subiendo documentos a través de la pestaña respectiva. En nuestra plataforma van a poder ubicar un icono que dice documentos con una flecha hacia arriba, y ese icono les va a permitir a ustedes compartir artículos relacionados con esta temática. Tenemos otra pregunta del doctor Sáenz. ¿La coherencia de los escenarios se refiere a los datos o a los resultados? Cuando utilizamos un modelo, buscamos que los datos sean consistentes y que los resultados sean coherentes con el comportamiento del sistema, así como los atributos y propiedades de los elementos del sistema. Sí, justamente los resultados tienen que ser coherentes. Bueno, los datos necesariamente son datos que los tomamos en función de proyecciones históricas, de información del año base, ¿no es cierto? Entonces, suponemos que son datos confiables, ¿no es cierto? Pero la coherencia en los resultados, pues justamente nos referimos a que estos resultados deben ser coherentes con la realidad o las características intrínsecas de nuestro sistema energético. Es decir, por ejemplo, solamente para dar así un ejemplo didáctico, no podemos prever que un país que no tiene pues reservas de hidrocarburos, de reservas de petróleo o reservas de gas, o planteemos un escenario en los que va a tener producción interna de petróleo o de gas, ¿no es cierto? Entonces, ahí no sería coherente, claro que no quiere decir que el país no pueda encontrar a futuro nuevas reservas, pero de todas maneras, si es que no tenemos esa información de estudios exploratorios, de que exista posibilidad de encontrar esa reserva o esos recursos, sería muy incoherente que planteemos un escenario donde el país en un determinado año va a empezar a producir petróleo, ¿no es cierto? O sea, sería un ejemplo de incoherencia en ese escenario, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, si es un país netamente, por ejemplo, durante todo el periodo histórico, en el año base, es un país netamente importador de energía, pensar en un escenario donde se convierta de pronto en un país exportador de energía, bueno, puede ser, ¿no? O sea, puede tener cierta coherencia bajo ciertas condiciones o ciertas premisas que tengan algún tipo de soporte, pero la coherencia se refiere a eso, de que los resultados que obtengamos correspondan a las características intrínsecas del sistema que estamos analizando. Muchas gracias, Fabio. A la pregunta, en el juego de escenarios, ¿qué valor tienen los efectos los factores psicológicos de los participantes? Agradecemos
Agradecemos la participación de Jonathan, que nos comenta que creería que no mucho, ya que apenas los economistas están haciendo esa transición de inclusión de sociología y psicología a sus predicciones. Hay un artículo de The Guardian que habla como ya estas disciplinas habían predicho la crisis del 2008 a partir de su radiografía psicosocial de Wall Street. Creo que relacionan a Daniel Kahneman y otros autores más como relevantes. De igual forma, Jonathan nos recomienda una lectura casi obligatoria, no técnica, más general de escenarios, The Art of the Long View, Planning for the Future in an Uncertain World, de Peter Schwartz. Asimismo, Jonathan, muchas gracias por su observación y quisiera saber si usted puede compartirnos con todos nosotros este texto a través de la plataforma. Ahora, tenemos otra pregunta más. Por favor, Fabio, ¿es posible o cómo medimos la calidad de las soluciones obtenidas mediante los métodos prospectivos? Bueno, hay diferentes formas de medir la calidad, ¿no es cierto? Lógicamente, si es un modelo de optimización, ¿no es cierto? Sería mucho más fácil medir la calidad de los resultados, ¿no? Porque si es un modelo de optimización, pues la forma sería verificar que esa solución que obtuvimos, por ejemplo, tomando resultados al azar, ¿no es cierto?, sin aplicar los algoritmos de optimización, comprobar que en realidad esa solución óptima es la mejor respecto a un determinado criterio, ¿no es cierto? Ahí sería mucho más fácil. Ahora, respecto a comprobar la calidad de los resultados, bueno, por una parte está la coherencia, como ya habíamos dicho, tienen que ser resultados coherentes respecto a que sean compatibles con las características intrínsecas de nuestro sistema. Pero en los sistemas de simulación, en los modelos de simulación, como no tenemos la parte de optimización, entonces se podría decir que la calidad de los resultados las podríamos comparar con una línea base, que en este caso sería los escenarios tendenciales, ¿no es cierto? Porque un escenario tendencial a la final lo que nos va a dar es incremento en magnitud, digamos, del sistema energético, pero van a mantenerse todas las relaciones que se han mantenido en el presente o en un periodo histórico. Entonces, una forma, por eso es que casi siempre el primer escenario que se modela es el escenario business as usual, ¿no? Y luego los demás escenarios, los indicadores que obtenemos de los demás escenarios, los comparamos con el escenario business as usual, ¿no? Entonces, también podríamos quizás evaluar la calidad respecto a las desviaciones que tenga estos indicadores respecto al escenario base, ¿no? Que no deberían ser, no deberían ser valores absurdos, ¿no es cierto? O sea, si bien pueden haber situaciones como lo habíamos dicho de evolución o de ruptura, pero respecto al escenario tendencial que de alguna manera representa los patrones históricos y la inercia que ha traído el sistema desde el pasado, ¿no es cierto? No deberían ser variaciones muy absurdas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir respecto a cómo identificar una calidad de los resultados de los modelos, en el caso más que todo de los modelos de simulación. Muchas gracias, Fabio. Tenemos la siguiente pregunta. Vamos a unir la pregunta del doctor Sáenz con la observación de Vladimiro. En toda sociedad actúan 6 fuerzas: las políticas, sociales, económicas, tecnológicas, ambientales y legales. ¿Es razonable privilegiar a las fuerzas económicas en los estudios prospectivos? Y Vladimiro también pregunta, en cuanto a los modelos, ¿no están contemplados variables blandas como, por ejemplo, cómo puede afectar la conflictividad social en el planteamiento energético? ¿O sería posible modelar esto?
Bueno, se puede decir que o sea, el dar un mayor peso, ¿no es cierto? Sabemos que hay diferentes, como lo dijo el participante, diferentes fuerzas en un sistema, ¿no? Que intervienen en un sistema, pero el hecho de privilegiar, ¿no es cierto?, a uno de estas fuerzas, ¿no es cierto?, para allá en el momento de plantear un escenario de toma de decisiones, ya corresponde a la ponderación que demos a los criterios, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si es que de nuestro ejercicio de evaluación de los criterios, que podemos hacerlo con el método Delphi, por ejemplo, ¿no es cierto? Con la participación de expertos, vemos que quizás para el país es más importante la parte económica, porque también depende de la realidad del país, de cada país, ¿no es cierto? Es más importante, es un país, digámoslo así, es un país en vías de desarrollo, ¿no es cierto? En una economía emergente, que por sus condiciones económicas le interesa más planificar a mínimo costo económico que a mínima impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Y supongamos que es un país relativamente pequeño, ¿no es cierto?, en población, pequeño en consumo de energía. Entonces, ¿cuál de los sectores sería más importante? El ambiental, es decir, planificar en función de reducir, bueno, el impacto ambiental, que al final va a ser un impacto global, ¿no es cierto? Y su impacto va a ser proporcional a su participación en el consumo global, ¿no? O el tema económico, que ese sí directamente le afecta al país, ¿no? Entonces puede ser de que de la evaluación de criterios se dé más importancia a la parte económica que a la parte ambiental. Entonces, estaría privilegiando en ese caso más al sector económico que bueno que al sector ambiental. Pero eso ya depende de la realidad de cada país, ¿no es cierto? En cambio, un país, por ejemplo, que bueno, la parte económica ya no sea tan crucial, pero que quiera contribuir, por ejemplo, quiera por un aspecto geopolítico impactar más sobre la protección al medio ambiente, sobre la mitigación del cambio climático, etcétera. Entonces quizás da más importancia al criterio ambiental que al criterio económico, ¿sí? Y la otra pregunta respecto a cómo modelar en el sistema por ejemplo, la conflictividad, ¿sí? De la conflictividad que puede causar la construcción de una gran hidráulica. Lógicamente sería muy difícil modelarlo desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Pero en cambio, si es que es un modelo de optimización, se puede incluir en una de las restricciones, ¿no es cierto? Digamos una cantidad máxima de área desplazada, por ejemplo, o de área de influencia de área inundada por la central hidráulica, ¿no es cierto? Una restricción. O si es un modelo de simulación, pues simplemente se debe tomar en cuenta en las premisas, ¿no es cierto?, que hasta un determinado tamaño de potencia instalada de esas hidráulicas podría ser factible instalar, ¿no? Entonces, y sí lo habíamos mencionado en las variables significativas, cuando mostramos la lista de variables significativas, ya habíamos mencionado conflictividad tanto externa, ¿no es cierto?, como conflictividad interna, que puedan afectar la ejecución de ciertos proyectos. O sea que yo creo que en un modelo de simulación es mucho más versátil modelar este tipo de variables o que pueden afectar, de variables cualitativas, ¿no es cierto?, que pueden afectar nuestro plan de expansión. Muchas gracias, Pablo.
Una pregunta más en virtud del tiempo. En los modelos basados en criterios múltiples, cada alternativa es calificada bajo ciertos criterios prefijados. El problema que se plantea consiste en agregar estas calificaciones de manera a obtener un valor que nos permita seleccionar una alternativa como la mejor o la más conveniente. ¿Qué modelo de agregación utiliza el software de OLADE? Bueno, nosotros tenemos, no está integrado al modelo de prospectiva, ¿no? Al SAME, porque no está integrado la ponderación de criterios. Pero tenemos el modelo, un modelo que le llamamos PHD, que lo desarrollamos aquí también, y que justamente es lo que presente, no sé si puedo, a ver, voy a compartir nuevamente. Fabio, podemos ver la pantalla. Evaluación basada en multicriterios. Ok, gracias. Entonces, justamente tiene esta modelación, ¿no? Es muy sencilla, ¿no? Nosotros lo usamos para diferentes objetivos, ¿no? En los que necesitamos evaluar con multicriterios, por ejemplo, selección de consultores, evaluación de los consultores luego que han hecho los respectivos trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, los escenarios, pues en ese caso serían las diferentes alternativas. Los atributos son lo que se va a calificar. Por ejemplo, en el caso de, si estuviéramos calificando evaluando, por ejemplo, aspirantes a un contrato de consultoría, entonces sería la experiencia, ¿no es cierto?, la formación, etcétera. Esos son los atributos de cada escenario, que corresponden a un determinado criterio. Por ejemplo, si es un criterio ambiental, ¿no es cierto?, y tenemos que evaluar escenarios, por ejemplo, principalmente hidráulicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los atributos en este caso para un criterio ambiental? Entonces sería, como había dicho, el área inundada, si es un proyecto hidráulico, el área inundada, por ejemplo, la cantidad de población desplazada, ¿no es cierto? Serían ciertos criterios desde el punto de vista ambiental. Tal vez si es una hidráulica muy grande, puede haber problemas de emisión de metano, por ejemplo, afectación a la biosfera, ¿no es cierto?, afectación a los ecosistemas. Entonces, esos serían atributos. Y cada uno de esos atributos se le da un valor, ¿no? Un valor que puede ser una escala simple, como lo había mencionado, por ejemplo, de 1, 0,75, 0, o puede ser una función empírica, ¿no? Muchos de los modelos de evaluación ambiental utilizan funciones empíricas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, suponiendo queremos evaluar el impacto ambiental respecto al área inundada, ¿no es cierto? Entonces puede ser una función exponencial o puede ser una función logarítmica, ¿no es cierto? Que a cada valor de área en kilómetros cuadrados, por ejemplo, nos da un impacto, un valor de impacto entre 0 y 1. Entonces, a la final, para cada uno de estos atributos vamos a tener valores de entre 0 y 1, ¿no es cierto? Generalmente, en los valores de impacto se trabaja con esta escala entre 0 y 1, ¿no? Que pueden, como les digo, pueden ser escalas escalonadas, escalas continuas o lineales, digamos, o pueden ser escalas logarítmicas, exponenciales, de diferentes tipos de funciones empíricas. Y luego esta calificación, pues que tiene cada atributo, se suma, ¿no es cierto? Se tiene una calificación total y se lo multiplica por el porcentaje de ponderación de ese criterio. Y luego lo mismo se hace para todos los demás atributos y todos los demás criterios, y a la final la acumulación de estos puntajes nos da un puntaje total que también va a ser entre 0 y 1, ¿no? Entonces, es de esta manera que, bueno, si queremos seleccionar el escenario mejor puntuado y es un
un estudio de impacto, pues sería el escenario, el mejor puntuado sería el escenario que menor impacto tenga, ¿no es cierto? El que tenga menor valor entre la escala de 0 y 1. En cambio, si es una evaluación de atributos, digamos, de capacidad, entonces más bien sería el que tenga mayor puntaje, ¿no? O sea, es un sistema muy simple, ¿no? Es un sistema, una alternativa muy simple, pero que de alguna manera nos permite evaluar utilizando múltiples criterios. Y este es el que usamos normalmente en OLADE para evaluar diferentes alternativas con diferentes criterios. Fabio, la última pregunta. ¿Cree usted que en la asignación de la ponderación podría haber criterios subjetivos que alteren el resultado final? Sí, o sea, realmente el resultado va a ser pues muy dependiente de la ponderación, ¿no es cierto? Directamente dependiente de la ponderación. Y las ponderaciones, lógicamente, muchas veces se lo hace con métodos subjetivos, ¿no? Y es por esto que hay una técnica en la que no me acuerdo exactamente, es una matriz que se forma, no me acuerdo el autor de esta técnica, el nombre del autor de esta técnica, pero es una matriz donde para dar el valor de ponderación a cada criterio, se ordena, ¿no es cierto?, en la matriz, en las filas los criterios y en las columnas también los mismos criterios. Y en cada celda se va diciendo, bueno, este criterio es, por decir algo, el criterio 1 es 2 veces más importante que el criterio 2. El criterio 1 es, no sé, 2 veces más importante que el criterio 3. Y luego, pues, como se compara todos contra todos, digamos, ¿no es cierto? Y luego se saca y como resultado de esa matriz ya nos salen las ponderaciones. Pero en ese proceso también hay una subjetividad, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que es 2 veces más importante? O sea, no hay algo que me diga, no es que sí es 2 veces más importante, es algo subjetivo. Entonces, como ya lo habíamos dicho en la parte de los modelos intuitivos, como el sistema energético, ¿no es cierto?, de un país en este caso, está muy estrechamente relacionado con la realidad social, entonces necesariamente va a estar de por medio la intuición y la subjetividad, ¿no es cierto? Porque mientras que para uno de los expertos, digamos, que estamos consultando, puede ser más importante la parte social, para la otra persona puede ser más importante la parte económica, para la otra persona puede ser más importante la parte ambiental, etcétera. Entonces siempre va a haber ese componente de subjetividad y siempre los resultados van a depender de esos componentes, ¿no? Pero, por otro lado, si es que en vista de esto decimos, no, entonces vamos por los modelos analíticos, netamente analíticos, ¿no es cierto? También se ha visto que hay muchas cosas, muchas coyunturas, que es muy difícil representar con modelos analíticos, ¿no? Entonces, justamente más que todo por los procesos sociales, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que más bien los modelos que más se ajustan, digamos, o que mejores resultados han dado para este tipo de proyecciones son estos modelos intuitivos, más que los modelos analíticos. Pero tienen también sus limitaciones, que repito, yo también coincido que tienen mucho componente subjetivo. Muchísimas gracias, Fabio, por su interesante y brillante participación. Les comento que las preguntas estarán colgadas también en la página del webinar y les aliento nuevamente a que compartamos información con todos los suscriptores de Expertos en Red. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.